Bueno, pues buenos días a todos. Terminamos hoy otra junta de portavoces en la que nuevamente la izquierda está protestando por una actividad absolutamente normal, la actividad de la mesa. Cuando solo llevamos un pleno ordinario ya se han pedido más de 500 comparecencias en esta asamblea y por lo que parece muchas de ellas son contrarias al reglamento, así que parece que la oposición no se conoce el reglamento, que la oposición está muy verde y que lo que tiene que hacer es repasar bien las normas para poder sustanciar las iniciativas que quiera, como han hecho en otras ocasiones y como han hecho con otras iniciativas. Esta mesa ha calificado correctamente todas las proposiciones no de ley, todas las interpelaciones, la mayoría de las preguntas, es decir, que ha habido un poco de todo, pero desde luego cuando hay preguntas o cuando hay comparecencias que son improcedentes, pues la mesa entiendo que tiene que dejar de calificarlas. Algunas de las comparecencias se dirigían a consejerías con distintas denominaciones que no existen ya, algunas eran para consejeros en comisiones que no les corresponden y muchas de ellas eran comparecencias de líneas generales que no caben de manera general, porque lo que dice el reglamento es que las comparecencias deben versar sobre un asunto determinado y no generales. Normalmente en esta Cámara se hace por cortesía una intervención de los consejeros ante sus comisiones, una primera intervención de líneas generales, y eso no quiere decir que haya que sustanciar todas las comparecencias de todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid ante sus comisiones, porque eso no es lo que dice el reglamento. No quiere decir que bueno, pues en un momento particular, en un director particular, pues se pueda hacer porque las razones así lo aconsejen, pero no de una forma general. Ya en esta mesa 200 comparecencias iban para poder ser calificadas, 500, digamos, en general me parece que es un poco excesivo y como se ha visto, pues no estaba dentro del reglamento. Estos grupos que se quejan tanto son los mismos grupos que en el Congreso nos están poniendo pinganillos para que no nos entendamos, ponen pinganillos sin tener que modificar el reglamento, es decir, por el artículo 33, estos mismos grupos que han hecho la arbitrariedad más absoluta en la distribución de los escaños, faltando no solo a la cortesía parlamentaria, sino también a la tradición en la distribución de estos escaños, con lo cual no parece que sean los más apropiados para quejarse aquí. Sobre todo también cuando incumplen sus propias obligaciones, como es la de asistir a las juntas de portavoces. No sé si habrá tenido algún problema, pero a esta junta de portavoces no hemos visto al señor Juan Lobato, que después ha venido a decir que habíamos tenido una reunión. El señor Juan Lobato no ha asistido, tampoco la señora Monasterio. Es decir, bueno, yo creo que los portavoces tienen que empezar por asistir a las juntas de portavoces, que es su obligación. En otro orden de cosas, en el Pleno voy a preguntar a la presidenta sobre cómo valora el Gobierno regional las consecuencias que tendría para la Comunidad de Madrid o para los madrileños la aprobación de una ley de amnistía. Esto es un tema no solo de absoluta actualidad y absoluta vigencia, sino que es un tema que realmente está preocupando a los madrileños y que afecta de manera directa a todos los madrileños, porque cuando se cuestiona la igualdad de todos los españoles ante la ley, se está cuestionando la igualdad de los madrileños. Cuando afecta al reparto competencial, cuando afecta a las cuentas del Estado, afecta a las cuentas de la Comunidad de Madrid. Ya estamos viendo que le están pidiendo los independentistas cuentas milmillonarias para poder aceptar su investidura, y eso supone una merma seguramente para la Comunidad de Madrid y para todos los madrileños, por lo cual esto no es algo ajeno a la Comunidad de Madrid, sino que es absolutamente de vital interés para la Comunidad de Madrid. Hemos visto que Puigdemont ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez se esconde detrás de Yolanda Díaz. La jefa de Mónica García es la que hace de parapeto para el señor Sánchez, que está defendiendo abiertamente la amnistía, y el señor Sánchez está escondido detrás de ella para que le vaya haciendo el trabajo sucio. ¿Y por qué es esto? Pues seguramente porque la cobardía de Sánchez es mayor todavía que su narcisismo. Y eso es una cosa que tendremos que frenar y que los madrileños van a contribuir a frenar. Y yo confío en que lo hagan así. Primero, en el gran acto que tenemos el día 24, y a continuación el día 8 está convocada una gran manifestación en Barcelona, a la que también pues muchos acudirán o muchos acudiremos para defender la igualdad de todos los españoles y defender que la ignominia de la amnistía no se lleve a cabo. Una amnistía que nos dicen que es para favorecer la convivencia y que si fuera así, pues seguramente Sánchez lo habría contado de esa manera en la campaña electoral que hemos tenido hace unas semanas
y lo que nos dijo Sánchez en la campaña electoral era exactamente lo contrario, que no cabía la amnistía, que la amnistía era una ignominia y ahora, porque necesita 7 votos, es lo que quiere hacer que se pueda sustanciar esa amnistía, que es absolutamente una vergüenza. Así que nosotros no vamos a aceptarlo, no vamos a callarnos, como pretende la oposición, que no preguntemos al gobierno, que no fiscalicemos al gobierno, que no contemos las cosas del gobierno. La oposición no nos va a amordazar a nosotros, no nos va a decir lo que tenemos o no tenemos que decir. Eso solo faltaría. Y nosotros sí hablamos de Madrid, nosotros sí vamos a hablar de cuestiones de Madrid que no se quieren contar, o por parte de la izquierda, ese gran centro de ELA, centro de día de ELA, en el que se va a convertir una parte del Zendal, que yo creo que es algo absolutamente pionero en España y en Europa, y que es bueno que la gente lo conozca. Tantas cuestiones, que Madrid es la comunidad autónoma con mayor crecimiento económico en este segundo semestre, que ha duplicado el crecimiento económico de la media española. Es decir, la Comunidad de Madrid está funcionando porque las políticas que está ejerciendo el gobierno regional están funcionando. Y eso es una cosa que los grupos de la oposición no quieren hablar, incluso cuando se le pregunta sobre ello, como es el caso del Partido Socialista sobre el tema de la ELA, pues echa balones fuera, habla de la infraestructura y no habla de la atención que se va a dar a estos pacientes tan necesitados, y que el gobierno de Pedro Sánchez no ha podido sacar una ley que le pedían desde tantos ámbitos del sector sanitario. Así que nada, queda a su disposición. A ver, que esto no se sujetaba. Sí, buenos días. Quería insistir en el tema del rodillo parlamentario que denuncia no solo la oposición de izquierdas, también Vox. Parece ser incluso que Vox estaba especialmente molesto. Dice que les habían tumbado casi 90 iniciativas. ¿Hay algo detrás de estas iniciativas que a ustedes les impida la tramitación parlamentaria? Nos dice que es que son excesivas. ¿Cuáles serían los motivos? Bueno, no es que sean excesivas por número, es que cada una de ellas, muchas de ellas, están incumpliendo el propio reglamento. Bien se dirigen a quien no es, bien son extemporáneas, bien se dirigen a consejerías que no existen, o en muchas de las ocasiones tratan de traer a la comisión a directivos, a directores generales, a viceconsejeros, para tratar de líneas generales, cuando lo que dice el reglamento, los artículos del reglamento, es que las comparecencias tienen que ser para asuntos determinados. Ese es el criterio que ha fijado la mesa, interpretando el reglamento. Se trata de asuntos determinados y, por tanto, la excepción que se hace es con los consejeros en las primeras sesiones de las comisiones, para que puedan explicar las líneas generales de la consejería, pero que el resto de cargos de la Comunidad de Madrid lo que tienen que venir es a sustanciar asuntos determinados, que es lo que dice el reglamento. Entonces la mesa se ha limitado a aplicar el reglamento, y yo creo que lo que tienen que hacer los grupos de la oposición es tomar nota del reglamento, repasarlo bien y registrar lo que quieran registrar, preguntar lo que quieran preguntar, que son absolutamente libres de hacerlo. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Hablaba de cuestiones que preocupan a los madrileños. El jueves, un grupo de vecinos de las asociaciones de vecinos contra la tala de árboles acuden al Parlamento Europeo. También lo hacen mañana los de las residencias. Quería preguntarles si van a ser, en fin, recibidos por el Grupo Parlamentario Popular allí en Bruselas, si van a tener algún tipo de detalle con ellos. Y, por otro lado, ya ha comentado el asunto del Zendal. Aquí hemos escuchado las críticas de la oposición. Criticaban principalmente que no haya una obra definitiva, un uso definitivo para el hospital. Y, por otro lado, preguntarle por los datos de lista de espera en la sanidad madrileña hospitalaria, que roza ya el 1.000.000 de madrileños en listas de espera. Gracias. Bueno, pues respecto a de Bruselas, ignoro quién les recibe. Lo que sí sé es que los vecinos de las zonas por donde está pensado pasar la línea 11 pueden estar muy tranquilos de que van a tener una gran infraestructura de transportes, que los técnicos de la consejería han hecho un extraordinario trabajo, tanto en los pliegos como en los informes, como en cada uno de los documentos que han tenido que elaborar, que se hizo, como recordarán ustedes, hace unos meses, un reestudio sobre cada uno de los árboles que podían ser talados para poder reducir esa cantidad, que se cambiaran los métodos constructivos de las estaciones para poder minimizar el impacto en el arbolado, y que ese trabajo es extraordinariamente riguroso, serio y cariñoso con los árboles para poder tener el mínimo impacto y
a la vez poder tener la infraestructura, pero no olvidemos que todas las infraestructuras necesitan unas obras que a veces son molestas, pero que son necesarias. Hemos recordado en otras ocasiones que en el gobierno de Carmena se talaron 30.000 árboles en la ciudad de Madrid y que las mismas personas que están protestando ahora por esta tala de unos centenares, pues quizá no estaban atentos o no se enteraron de esas talas masivas de 30.000 árboles que se hicieron en su momento. Sobre las listas de espera, bueno, lo que conocemos es que sabemos que a finales julio-agosto hay un descenso en la actividad en la lista de espera por las vacaciones del sector sanitario y que, por tanto, en septiembre siempre hay un ligero repunte estacional. En este caso, comparado con el año anterior, las listas de espera, lo que tiene que ver con cirugía no urgente, ha pasado de 81 días a 61 días, han bajado 20 días y lo que hemos visto es que, bueno, en las especialidades está más o menos igual que el año pasado y que ha habido un ligero repunte en las pruebas diagnósticas de 61 a 65 días. Eso es habitual en el mes de septiembre y hay un plan contra las listas de espera que se va ejecutando para ir reduciendo estas listas de espera, que recordemos que son de las más bajas de España. Si nosotros estamos en la cirugía no urgente en 61 días, la media española, según un último dato publicado, era de 120 días, es decir, que estamos en la mitad de días de espera que tiene la media española. Buenos días. Volviendo al asunto del rodillo parlamentario, no solamente ha sido la oposición de izquierdas, como se comentaba antes, sino también ha sido su antiguo socio, Vox, el que les está acusando de absolutismo y de que se les ha subido la mayoría absoluta a la cabeza. Quería una valoración de eso, de que Vox, su antiguo socio, pues esté también con el resto de la oposición criticando esto al Partido Popular. Y siguiendo con este tema, dice que bueno, se está aplicando una interpretación del reglamento, pero la oposición dice que se ha cambiado de criterio respecto a legislaturas pasadas. Es decir, ¿en qué se han basado para ese supuesto cambio de criterio? Que no sé usted qué nos diga aquí, pero ¿en qué se basan? ¿En interpretación del reglamento? ¿Hay algún tipo de informe en el que se basan para tomar las decisiones? Gracias. Bueno, cuando hay una mesa nueva, hay una interpretación nueva. Si hubiera un criterio homogéneo, unánime, desde el inicio de la Asamblea de Madrid, pues no necesitaríamos una mesa, se aplicaría directamente por los servicios de la Cámara y no es así. Cada mesa interpreta el reglamento y a principio de la legislatura pues se van ajustando los criterios de interpretación del reglamento. En este caso, como digo, lo pueden comprobar ustedes, los artículos que regulan las comisiones hablan de que las comisiones tienen que versar sobre un asunto determinado y, por tanto, las comisiones generales de forma general no caben, aunque pues la mesa haya podido en algunas ocasiones aceptar por cortesía algunas de estas iniciativas. De todas maneras, denuncian un acuerdo, denuncian un rodillo que luego saben que no es verdad, porque en esta misma Junta de Portavoces yo mismo presenté al presidente un acuerdo unánime de todos los grupos, impulsado por el Partido Popular, sobre el reparto de las iniciativas que cada uno vamos a llevar a las distintas comisiones, un reparto sobre los cupos que cada grupo va a tener en cada una de las sesiones de las comisiones, y ese es un acuerdo que promovió el Partido Popular, que circuló, que se ajustó con las demandas de los otros grupos y que se ha firmado de manera unánime. Así que eso es una de las cosas que nos dicen que aquí hay acuerdos, que aquí hay diálogo, que aquí las cosas funcionan. En el reparto de escaños, por ejemplo, por poner una cuestión anecdótica, en el Congreso ha sido altamente polémico porque ha sido muy agresivo la manera en la que los grupos del gobierno han podido repartir los escaños, y aquí 3 de los 4 grupos están exactamente en los escaños que querían estar y el otro, que es el Partido Socialista, está exactamente donde quería estar, salvo que querían 2 espacios de separación para no tocarse con los parlamentarios de Más Madrid. El resto están exactamente donde querían estar y eso también es pues una fuente de acuerdo y de reparto y de colaboración normal entre grupos parlamentarios que, bueno, por lo que sea, la oposición no quiere contar aquí, pero que es cierta. Vox también ha registrado esas iniciativas como el resto de grupos. Ha registrado iniciativas generales o incorrectas que no cabían, y yo les reto a que lo comprueben, esas generalidades que estaban registrando, y que ha sido la mesa homogénea con todos. El Grupo Popular no ha presentado esas, ha presentado únicamente las generales de los consejeros ante sus comisiones, las iniciales, y no ha requerido la presencia de todos los altos cargos ante sus comisiones porque eso pues no encajaba.
Sí, hola, ¿qué tal? Hablando de Vox, quería saber su parecer. Este grupo parlamentario ha señalado que va a condicionar su apoyo a las dos iniciativas de su grupo sobre amnistía, que van a este pleno, no al siguiente. Las condiciona a la aprobación de sus enmiendas. Parece ser que no están muy conformes con que ustedes planteen esa especie de pacto de Estado entre Partido Popular y PSOE. ¿Creen ustedes que puede ser de alguna manera no adecuado o no que la posibilidad de que salga solo con el apoyo del PP estas iniciativas? Gracias. Bueno, nosotros presentamos las iniciativas porque defendemos lo que se contiene en ellas y porque queremos que el resto de partidos se signifiquen y nos cuenten si están o no están de acuerdo o si tienen matices. Y, por tanto, cuando llegue el momento de sustanciar esas proposiciones no de ley, veremos en el debate dónde está cada uno y cuál es el resultado de ese debate. De eso trata también la actividad parlamentaria, de que podamos debatir y que podamos estudiar cualquier enmienda que nos presenten para ver si llegamos a acuerdos. Muchas gracias.